Muy buenos días. El día de hoy hablaremos pues de la importancia de la producción de frío, ¿no? Que cuán importante es tener estos conocimientos, ¿no? Para conservar pues un alimento, ¿no? El tiempo, los métodos que por lo general son pues las más comunes, ¿no? Como es la refrigeración y la congelación. La reducción de la temperatura de un alimento disminuye la velocidad de las reacciones químicas, bioquímicas, microbiológicas causantes de los deterioros durante el almacenamiento, por lo cual se ayuda a su conservación y mantenimiento de la calidad. Existen dos grandes procesos de remoción de calor, ¿sí?, de un alimento para su conservación a baja temperatura, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si nosotros hacemos de que en un alimento pues se le quite o se le extraiga el calor, ya que eso es pues la base fundamental, o el principio fundamental pues el principio básico de refrigeración, ¿no? Es decir, extraer el calor de un alimento. A eso se refiere con lo que es refrigeración, ¿no? Es decir, si nosotros eh, hacemos pues de que un alimento disminuya la velocidad de las reacciones químicas, bioquímicas y microbiológicas causantes del deterioro de los alimentos, ¿no? Es decir, con el quitado de calor de un alimento, ¿no?, vamos a nosotros eh, bajar pues bajar las reacciones químicas, ¿sí?, bioquímicas y microbiológicas, ya que estos son pues los factores fundamentales que deterioran a un alimento, ¿no? Entonces por eso, ¿no? Y tenemos pues los dos métodos de conservación que al inicio les dije, que son pues la refrigeración y la congelación, las cuales son pues muy fundamentales en lo que es en estos dos métodos de conservación, ¿sí? La refrigeración y congelación. La refrigeración. La refrigeración es la conservación de los alimentos mediante la reducción y el mantenimiento de su temperatura a un valor del medio ambiente, pero no superior al punto de congelación de los mismos, ¿sí? Es decir, eh, entre -1 a 13 grados centígrados, ¿no? Pero aunque hay otros autores que lo consideran desde 0 grados hasta 10 grados, ¿no? Entonces, esos son puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces acá este autor dice -1 grados a 13 grados se le considera como refrigeración. Es la mejor forma de conservar los alimentos, cercano pues en forma fresca, original, tanto a las propiedades sensoriales como el valor nutricional, siendo su principal ventaja. En otras palabras, a esta temperatura de refrigeración, ¿no?, se mantiene pues el alimento un poco más fresco, ¿sí? Se mantiene fresco, conserva sus propiedades sensoriales como el sabor, olor, aroma, y también su valor nutricional, ¿no? Entonces, eso es. Luego, sin embargo, es un método de conservación a corto plazo, limitada en tiempo, ¿sí? Es un método de conservación a corto plazo, limitada en tiempo. Es decir, de acuerdo pues a la composición o a la característica del alimento, entonces su periodo de vida es un tiempo corto, ¿sí? Por lo general son días hasta una semana, a máximo 2 semanitas, ¿no? Entonces ese es su tiempo de vida, eso ya dependiendo también del alimento. Por lo general son pues las verduras, leches, como etc., ¿sí? La congelación, este es el otro método, ¿sí? Los productos son conservados a temperaturas por debajo de las de congelación, es decir, en este caso se les considera de -10 grados, aunque normalmente pues algunos autores dicen hasta los -18, pero en este caso dice pues desde -10 hasta -40 grados, ¿sí? Es decir, o también
¿no? Y la conservación es por largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de duración puede ser pues hasta meses, ¿no? En otras palabras, así si hablamos pues secamente. La inmovilización del agua en forma de hielo y el aumento de la concentración de solutos en la fracción del agua no congelada reduce la actividad de agua en el alimento congelado. Primeramente, dice acá, la conservación de los alimentos por congelación se produce por efecto combinado de bajas temperaturas junto con valores muy pequeños de actividad de agua entre 0.1 a 0.3. Primeramente, si nosotros hablamos de actividad de agua, nosotros por actividad de agua entendemos que es la cantidad de agua que existe en forma microscópica pues en un alimento, ¿no? A eso se considera pues como agua, actividad de agua, ¿no? El rango de esa actividad de agua está supeditada de 0 a 1, ¿sí? Ese es el rango de actividad de agua, ¿no? Si nosotros vemos, ¿sí? Cada alimento pues microscópicamente tiene pues agua ligada, ¿sí? Y el otro es agua superficial, podríamos decirle, ¿no? Entonces, ese agua superficial es la que se encuentra en mayor proporción, esa es a la que se puede evaporar. En cambio, el agua ligada es aquel agua que se encuentra, pues, no se puede congelar ese agua, ¿no? Siempre va a estar existente, pues, en forma microscópica en un alimento, ¿no? Y el rango, pues, de conservación está entre, como yo les dije, es de 0 a 1, ¿no? Puede ser 0,9, 0,8, 0,7, 0,1, ¿no? 0,3, ¿no? Que acá nos habla, ¿no? Dice las bajas temperaturas juntos con los valores muy pequeños en actividad de agua. En este rango son pues los valores pues ya más bajos, ya, ¿no? Que podríamos decir entre ese rango de 0 a 1. Cuando la congelación y el almacenamiento del congelado se realiza adecuadamente, las características sensoriales y el valor pues nutricional del alimento prácticamente se conservan sin alteraciones, dice, ¿no? Es decir, las características sensoriales y el valor nutricional del alimento prácticamente se conservan sin alteraciones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, no? Que a esa actividad de agua de 0.1 a 0.3, sus características sensoriales, es decir, lo que es el sabor, color, aroma, digámoslo así, ¿no? Y el valor nutricional y la parte nutritiva de sus componentes como la proteína, vitaminas, etc., ¿no? Se conservan, dice, los alimentos sin presentar cambios, ¿no? Eso es lo que dice. La efectividad de los procesos de refrigeración y congelación depende de gran medida de que se cumplan con los siguientes pasos, ¿sí? Es decir, este proceso de refrigeración y congelación depende de cómo al alimento pues se le va a tratar, ¿sí? Las condiciones adecuadas que se debe tener pues para que se cumpla pues estos dos métodos de conservación en frío, ¿sí? La reducción de la temperatura debe realizarse lo más rápido posible después de la cosecha o matanza, ¿no? Dice que la temperatura, ¿no?, se debe hacer pues lo más rápido posible. ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Para que no se descomponga pues el alimento, ¿no? Entonces tiene que hacerse lo más rápido posible, se debe reducir la temperatura. Otro, las operaciones y preparación deben realizarse de manera rápida y muy higiénica, ¿sí? Básicamente es cuando ya el alimento ya se tiene a la mano, ¿no? Entonces siempre hay existe carga microbiana, ¿no?, la cual puede contaminar al alimento, y las condiciones pues de qué manera yo lo voy a manipular. Entonces eso es clave también para que el alimento pueda conservarse por un periodo más largo. El alimento debe conservar la temperatura indicada hasta el consumo final. Claro, el alimento, si dice que debe conservarse a la temperatura indicada, digamos si es 4 grados yo tengo que conservarlo, ¿no?, sin la interrupción pues de la cadena en frío. Nosotros sabemos que
la cadena de frío es cuando la temperatura se va a mantener desde un inicio hasta el final, ¿no? El suministro de los alimentos refrigerados y congelados al consumidor exige que se disponga pues una adecuada cadena de frío, eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Las instalaciones industriales, túneles de congelación, refrigeración y cámaras de almacenamiento o congelado, ¿no? Es decir, que debe tener una temperatura especificada, ¿no? En lo que es, digamos, pues el ambiente donde se va a mantener pues al alimento. Luego en el transporte, congelado o refrigerado, ¿sí? También tiene que tener pues un sistema de congelado, ¿no? O refrigerado en el transporte, es decir, en el carro, ¿no? Para así mantener pues esa cadena en frío. Luego tenemos las instalaciones comerciales, ¿sí? Donde es pues los refrigerados o los anaqueles, ¿no? Donde se va pues poner pues al alimento, también tiene que tener pues esas condiciones. Las instalaciones domésticas, congeladores o refrigeradores institucionales, ¿sí? Restaurantes, comedores, cocinas, hospitales caseros, también tienen que tener pues su refrigeradora, ¿no? O algún equipo, maquinaria que les ayude a conservar pues un alimento, ¿no? Ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no? Las flechitas que va, todo eso es pues cómo mantener pues la cadena en frío, es decir sin interrupción pues de la temperatura hasta el consumidor final, ¿no? Entonces de esa manera se puede conservar pues al alimento, ya sea pues refrigerando o congelado. Algunos alimentos se enfrían pues desde menos 10 grados o menores, dice, por razones diferentes a la conservación del producto, ¿sí? Eso también debe ser pues en función a lo que es a las características mismas del alimento, ¿no? Acá dice, para crear texturas, consistencias especiales en algunos productos, ejemplo como helados, nieves, yogur congelado, ¿no? Entonces yo puedo aplicar la temperatura de menos 10, dice, ¿no? Como parte de alguna otra técnica de conservación o elaboración, tenemos pues la liofilización. La liofilización pues es una técnica, ¿sí? De conservación también, en la cual un alimento se congela pues rápidamente, y luego, ¿no? A ese alimento se le extrae pues toda la cantidad de agua pasando por otro método, ¿sí? A eso se le conoce como liofilización. A un deshidratado, ¿no? Se le pasa a un deshidratado rápido, ¿sí? Así pues cambiando de estado rápidamente, a ese se le conoce como liofilización. Ejemplo de esto tenemos pues el yogur que viene en sobrecitos, ¿no? Esos son productos liofilizados y otros alimentos más. ¿Qué más tenemos? Concentración por congelación de jugos de frutas, ¿sí? Desacidificación del vino por formación y separación de cristales, enfriamiento antes de la aplicación de radiaciones ionizantes para reducir efectos no deseados, ¿no? Entonces estas son las técnicas de conservación pues ¿no? En la cual se puede utilizar pues las temperaturas bajas. Formas de producción de frío: tenemos procedimientos químicos sin aplicación de práctica, procedimientos físicos. En estos sistemas se aprovecha pues el calor latente, dice, del cambio de estado de una sustancia, puede ser, ¿no? Entonces en este caso es parecido a lo que yo les estaba hablando de lo que es la liofilización, ¿no? Producción de frío por cambio de estado, ¿no? Tenemos la fusión, hielo, sublimación, el CO2 sólido o hielo seco, ¿sí? Sublimación del CO2 sólido o hielo seco. Evaporación, ¿sí? Directa e indirecta. Lo que es la evaporación directa o circuito abierto, una vez evaporado el fluido ya no se vuelve pues a utilizar nitrógeno líquido, CO2 y CO2 líquido, se dice, ¿no? La directa. Y la indirecta es un circuito cerrado. Después de evaporarse el fluido se recupera el proceso cíclico, lo que es la compresión y absorción, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos tipos de evaporación: directa en circuito abierto e indirecta.
Uno es la utilización del nitrógeno líquido y el otro es la utilización pues del ciclo de refrigeración, que es la compresión y absorción, ¿no? A ver, ¿qué más? Refrigeración, sistema de fusión por refrigeración por hielo. El hielo presenta varias desventajas, dice, que lo limitan para ser usado como refrigerante, ya que la temperatura mínima puede obtenerse pues a través de la fusión del hielo es de 0 grados, ¿no? Obviamente, ¿no? En algunos casos es posible bajar la temperatura de fusión del hielo aproximadamente hasta menos 17, agregando cloruro de sodio o cloruro de calcio, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? En otras palabras, dice el hielo, dice, no se puede utilizar como refrigerante. Primeramente, el refrigerante que se conoce habitualmente, pues no, ese es un líquido, ¿no? Que puede ser el Freon 12, ¿no? Este Freon 2 se puede van incorporado pues a las refrigeradoras, ¿no? En los tubitos, ¿no? De manera líquida, y de esa manera pues hay todo un proceso en la cual pues hay expansión y compresión, ¿sí? La cual es pues el proceso de refrigeración. En el caso del hielo, simplemente pues ¿no? Se puede bajar la temperatura, dice, hasta 0 grados, ¿no? Y si yo quisiese puedo bajar a más, pero cuando yo le agrego pues puedo agregarlo a la sal, ¿no? Como es el cloruro de sodio, ¿no? Pues lo puedo agregar a la sal, entonces de esa manera puedo bajarle hasta unos menos 17 grados, dice, ¿no? Otra desventaja es la necesidad de reemplazar frecuentemente los suministros de hielo, dice, ¿no? Lo que no es práctico y económico. No obstante, las desventajas del hielo se emplea pues a menudo en ciertas aplicaciones por tiempos cortos, por ejemplo, transporte, empacados, comerciales, ciertos vegetales frescos, brócoli, pescados. Sí, el hielo eso se utiliza, ¿no es cierto? Cuando ustedes alguna vez han ido pues al mercado, ¿no? o algún centro de abastos en la cual ven pues no cómo está llegando la carne, cómo llegan los pescados, entonces siempre tiene pedazos de trozos de hielo, ¿no? Entonces se emplea pues de esa manera pues para que no se pueda descomponer pues ese tipo de alimentos, ¿no? Luego tenemos el sistema de sublimación o congelación de CO2 sólido, ¿no? El hielo seco o CO2 sólido se sublima directamente de estado gaseoso a una temperatura de menos 78.3 bajo condiciones de presión atmosférica normal. Se emplea para transportar productos delicados, ¿sí? Este tipo pues de hielo seco, ¿no? Se utiliza para llevar alimentos más congelados, ¿no? En este caso a menos 78.3, dice, ¿no? A esa temperatura muy baja, ¿sí? se puede utilizar este CO2 sólido, o también conocido como hielo seco, ¿sí? Tenemos la evaporación directa, la congelación de nitrógeno líquido. Este nitrógeno líquido pues es la que puede bajar la temperatura mucho más bajo, ¿no? Este nitrógeno líquido a una temperatura por lo menos de menos 196 grados centígrados sobre los alimentos colocados pues en una banda transportadora. Ahí nosotros podemos ver en la imagen, ¿sí? Tenemos la entrada del producto, esa banda transportadora es la que se va a mover, ¿sí? ¿No? Y se va a incorporar pues el hielo, ¿no? Es decir, va de diferentes maneras, se va a manifestar, ¿sí? Va a caer ahí como esos ventiladores, ¿sí? Es la que va a propagar pues ese nitrógeno líquido, ¿no? La cual va a ir encima del alimento y se va pues congelar, ¿no? Entonces, ahí tenemos el congelado con nitrógeno líquido. La refrigeración por absorción o evaporación indirecta. Este ciclo se basa en la capacidad que tiene algunas sustancias como el bromuro de litio absorber otras sustancias como el vapor de agua. Tal vez se puede emplear en agua como absorbente, disolvente, y el amoníaco como absorbida de soluto. El ciclo del agua del bromuro del litio, el agua
refrigerante se evapora pues en un evaporador enfriando a un fluido secundario que refrigerará ambientes o cámaras. Entonces el vapor es absorbido por el bromuro de litio absorbente, ¿sí? En el absorbedor, produciendo pues una solución concentrada. Esta solución pasa al calentador como un separador de disolvente y el soluto, por medio del calor, procede una fuente externa de agua, vuelve al evaporador y bromuro y absorbente para reiniciar el ciclo, ¿no? En otras palabras, esta refrigeración por absorción es como un ciclo, ¿sí? Y en ese ciclo, el agua va a actuar como refrigerante, ¿sí? Se va a evaporar y entonces pues va a haber pues un ciclo de absorción, ¿sí? De vapor del bromuro de litio. En otras palabras, el bromuro de litio va a trabajar también como absorbente, ¿no? Y de esa manera va a haber todo un ciclo donde se va a separar pues la parte de disolvente, o sea, y el soluto de calor procedente pues de una fuente externa, ¿no? Es decir, esta fuente externa va a ser el agua, ¿no? La cual va a actuar como evaporador, y el otro, el bromuro de litio, va a trabajar como absorbente, ¿no? Todo ese es un ciclo. Esa es la refrigeración por absorción. Luego tenemos la refrigeración por compresión, ¿sí? El sistema más empleado comercialmente es el comprimir el fluido refrigerante mediante la energía mecánica. El refrigerante se evapora absorbiendo el calor latente, se comprime luego se condensa, liberando pues como calor latente. Puede utilizarse la compresión simple o compresión múltiple. En otras palabras, jóvenes, esta refrigeración con compresión es el ciclo de refrigeración pues en una refrigeradora, ¿no? Es decir, como el líquido refrigerante se va a expander, ¿no? Se va a volver como tipo gas, ¿sí? Luego también va a pasar por un estado, se va a volver pues en líquido, ¿no? Y así sucesivamente, se va a expandir, ¿no? Luego se vuelve en líquido, ¿no? De esa manera se va a extraer pues la cantidad pues de calor pues a un alimento, ¿no? Ese es el ciclo más común en lo que es refrigeración, ¿sí? Comparación del sistema de refrigeración y absorción y compresión. Es decir, la diferencia. Potencia máquina requerida de sistema de refrigeración por absorción 2.6, sistema de refrigeración por compresión 1.25, y efectividad, dice, calor eliminado de absorción es igual a 2 calor eliminado por compresión, ¿no? Si hacemos pues una igualdad, ¿sí?